puede venir con las nuevas variantes o mutaciones de los virus. Esto se va a dar, y anticipé en las ruedas de prensa anteriores que había una altísima probabilidad, y ahora se comprueba que tenía razón en ese respecto. El problema lo estamos enfrentando de una manera seria, de una manera responsable, a todos los pasajeros que llegan del extranjero, independientemente de dónde llegan, porque ahorita la variante está en la mayoría de los países del mundo, o por lo menos con los que nosotros tenemos una relación de viajes muy grande, que estamos haciendo el requerimiento de la prueba PCR. Esta prueba PCR va a ser determinante. Ningún pasajero va a poder, a partir de esta semana, ser admitido al país si no tiene un resultado de una prueba PCR. Ha sido lamentable que gente falsifique las pruebas PCR, y tenemos presos este momento por esa falsificación. Y de nuevo, exhortamos a las personas para que nos ayuden ustedes a controlar lo que son las aglomeraciones. Nosotros nos vamos a encargar de la parte de los puertos, no solamente los puertos aéreos, sino también, o los aeropuertos, sino también los puertos marítimos y los puertos terrestres. Esta afluencia del virus, lo que el virus llega al Ecuador, era prácticamente imposible de detener. Sin embargo, nosotros hemos reaccionado con responsabilidad para aumentar, como es en el caso de los aeropuertos y los puertos marítimos, por ejemplo, las pruebas de antígeno, que nos ayudan a disminuir el tiempo de incubación del virus, ser detectado de manera oportuna, y actuar con los APOS y con el mantenimiento de los cercos epidemiológicos. Yo termino con esto, con esta idea de que es mucho más importante el control interno de las aglomeraciones, de los aforos, etcétera, que ya son responsabilidad del COE, antes que el cierre de aeropuertos o cualquier otra medida extraordinaria al respecto. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, ministro. Complementando un poco la información dada por Juan Carlos, es importante mencionar que si bien son 14 personas del círculo íntimo de este paciente cero, por llamarlo de alguna forma, que formaron parte del cerco epidemiológico íntimo, hay también el cerco epidemiológico que se forma alrededor de todos los contactos que tuvo esta familia y de todas las ciudades o lugares que visitó en su estadía antes de que fuera detectado como paciente positivo. Se establecen 5 cercos epidemiológicos, se han intervenido 655 casas en 17 manzanas y hay 2.560 personas, que forman parte de este control médico que estamos haciéndole seguimiento diario para poder verificar su evolución. Adicionalmente a eso, Juan Carlos se refirió también al tema de los aeropuertos y es importante dar ciertas cifras y ciertas estadísticas. Entre el 22 de diciembre y el 10 de enero han ingresado al país 21.804 pasajeros en total. 11% de ellos llegaron sin prueba PCR negativa y se les hizo la prueba de antígeno rápida acá. Esa prueba de antígeno salió positiva solamente en 50 pasajeros, es decir, el 0,23% de quienes llegaron de otros países a través de los 2 aeropuertos internacionales. Importante referirnos en relación a esto es que los nuevos reglamentos exigen a todas las aerolíneas que no pueden embarcar pasajeros cuyo destino final sea Ecuador si no tienen una prueba PCR negativa realizada máximo 10 días antes de su viaje. No los pueden embarcar. En caso de que la aerolínea incumpla con esta normativa, será susceptible de multas bastante fuertes y el pasajero será devuelto al país de origen en esa misma aerolínea o en el siguiente vuelo que tenga. Es decir, no se le permitirá el ingreso a territorio ecuatoriano a quien no tenga prueba PCR negativa. Esto independientemente de las pruebas de antígeno rápidas que se están haciendo aleatoriamente. Importante también informar que el COE Nacional, que permanece activo, como todos ustedes saben, tendrá una reunión el día de hoy para tomar en consideración estos nuevos hallazgos y ver la necesidad de no implementar medidas, porque al no tener un derecho de estado de excepción no podemos hacer nada, estamos atados de manos como gobierno en ese sentido, pero sí trasladar los exhortos y las recomendaciones a los COE cantonales con una grave señal de alarma para que, por favor,
intenten alinearse a lo que nosotros a nivel gobierno estamos recomendando. El ministro de Salud fue muy empático en dar un ejemplo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Manabí, donde estamos al tope y donde cabe anticipar. También hay un par de personas que se les está haciendo un seguimiento muy cercano porque hay sospechas de que podrían tener esta variante del virus que fue notificado inicialmente en Reino Unido y quién sabe de las otras variantes que el ministro de Salud nos acaba de informar. Entonces, en ese sentido es muy importante recalcar la necesidad de que los COEs cantonales asuman una responsabilidad muchísimo más drástica en relación a lo que está sucediendo en sus territorios, porque de nada sirven las medidas que nosotros podemos implementar si es que no hay una correlación con el apoyo que podemos tener de las autoridades locales y últimamente, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, de nada sirve ni nuestro esfuerzo ni el de las autoridades locales si es que no contamos con el apoyo de la conciencia ciudadana. Esto básicamente en relación a que en cada territorio se deban verificar los horarios de funcionamiento de ciertos establecimientos que permiten aglomeraciones y sobre todo a limitar esas aglomeraciones de esos aforos que tienen estos sitios que convocan mucha gente. Recomendaciones también como que de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben mantener en su máxima expresión la posibilidad de realizar sus gestiones profesionales a través del teletrabajo. Creo que hemos mencionado por nuestra parte lo que teníamos importante que dar a conocer y en este momento pido a Soledad que por favor empiece a dar paso a las preguntas de los periodistas. Secretaria, damos paso, por favor. Le vamos a dar paso a Santiago Villaseñay de TELA. Buenos días, ¿me escuchan autoridades? Porque tenía un problema. Bueno, listo. Al ministro de Salud, si nos puede especificar en cuanto a detalles, ¿por qué esta variante, esta mutación del virus tiene mayor facilidad? Porque solamente se escucha eso de que es más fácil de transmisión, es menos letal, sí, se ha aclarado, pero ¿en qué circunstancias? Porque uno creería que con la mascarilla, el distanciamiento y el alcohol basta, pero ¿Qué son esos detalles que lo hacen de mayor transmisibilidad? Eso uno. Que nos conteste si el sistema hospitalario está preparado para esta situación o está colapsado ya, y si hay un escenario de contingencia, porque siempre se deben manejar, creo yo, escenarios trágicos para estar preparados. No es por ser pesimista, sino por precaución. Y en cuanto a, señora Vela, usted ha hablado de ciertas medidas. Está tratando de señalar que podríamos estar volviendo a circunstancias de marzo, abril del año pasado, donde fue un confinamiento lo que nos llevó a gran parte de la población a estar dentro para evitar contagiarnos. Gracias. Juanca. Sí, yo les voy a pedir para atender la mayor cantidad de preguntas posible que hagan una sola pregunta por vez. Les ruego eso. Yo estoy de viaje a Washington, estoy en una parada técnica ahora, debo de hacer el transbordo después de poco tiempo y entonces me he tomado el tiempo como para compartir con ustedes esta información, pero les ruego que sean lo más preciso posible y de ser posible les sugiero que sea una sola pregunta. El asunto de la transmisibilidad no tiene nada que ver con las medidas de bioseguridad. La transmisibilidad es un hecho corriente en los virus, eso sucede, los virus mutan, los virus cambian, se adaptan a la circunstancia y tienen una capacidad de adaptación muy grande, porque parte de su sistema varía y cambia. Eso es lo que hace que el virus, al adaptarse de la forma original, como fue lo que se descubrió en China, se va adaptando y puede ser en este caso mucho más transmisible. No se ha demostrado que este virus sea más letal ni que cause tampoco agravamiento de la enfermedad, como había manifestado en esta y en otras ocasiones, pero las medidas de bioseguridad se tienen que mantener con este y con cualquier otra variante del virus. El mantenimiento de la mascarilla, el mantenimiento del lavado de manos frecuentes, la desinfección de las superficies y sobre todo el distanciamiento social. Y en nuestro país, el evitar las aglomeraciones es algo que absolutamente se tiene que hacer. No podemos bajar la guardia. ¿Hay un plan de contingencia? Sí, hay un plan de contingencia que lo estamos preparando desde el 22 de marzo de este año, desde que yo asumí la gestión.
Nosotros tenemos preparadas las camas, las camas de unidad de cuidados intensivos, tenemos un recuento diario de las unidades de hospitalización para COVID en ambos casos. Estamos trabajando para que, en caso de ser necesario, reabrir esos sectores, esas áreas de los hospitales que fueron necesarias cerrar o dar paso para que las enfermedades corrientes, como por ejemplo cirugías que necesitan después unidades de cuidados intensivos, se hagan. Es decir, las unidades de cuidados intensivos están ahí y estamos preparados para eso. Pero si no contamos con las autoridades seccionales para que pongan medidas de más limitación de aforo, de menos movilidad y de evitar las aglomeraciones, no vamos a salir adelante, señores. Estamos conteniendo esto como podemos, pero no podemos continuar abriendo aerovías o facilitando aglomeraciones que son innecesarias. Y ahí es la responsabilidad de cada persona, de cada institución, de que nosotros no debemos tener fiestas ni tener reuniones de más de 150 personas en todo lado. Esas aglomeraciones y esas cuestiones tienen que ser determinadas, porque ese es el problema. El problema de la transmisibilidad del virus, de estas variantes, hemos notado que hay 3 ahora, como he dicho al inicio de mi intervención, no se pueden hacer. Cari. Gracias. Santiago, para contestar su pregunta, volver a las medidas del mes de marzo en este momento es imposible porque la Corte Constitucional ha dictaminado que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de volver a un estado de excepción, y eso es lo único que a nosotros, es la única herramienta de la que disponemos para poder tomar medidas más firmes y que tengan alcance a nivel nacional. De tal manera que solamente haciendo eco de lo que dice el ministro, lo que nos compete es a través del COE hacer llegar nuestras sugerencias, con sugerencias entre comillas, porque realmente son unas sugerencias que casi exhortamos para que sean atendidas y que se impongan en todos los territorios, porque es la única forma de lograrlo. A la 1:30 de la tarde está convocada la reunión del COE, así que pensaría yo que para las 3:30, 4 de la tarde se tendrá el listado de las sugerencias que se hace a los COEs cantonales. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, por favor. Jonathan Machado, de Primicias. Buenas tardes, autoridades. No sé si me escuchan. Señor ministro, buenas tardes. La consulta, ¿cómo está el tema justamente en Manabí? ¿Cuántos pacientes, si me puede recordar, están dándole seguimiento por la posible tema de la variante en Manabí? Y una cortita, usted ha mencionado Manabí justamente con el tema de las camas. ¿Cómo está Pichincha, Guayas, las principales ciudades sobre todo? Muy gentil. Sí, gracias, Jonathan. Son 2 los pacientes que en Manabí, aparte del paciente de Los Ríos que hemos conversado, que están siendo parte de un seguimiento de cerco epidemiológico. No tengo las cifras frente a mí, como les explicaba, estoy de pasada a Washington, pero esos datos están disponibles y les voy a hacer llegar directamente a ustedes, Jonathan, para que tenga. Pero en Manabí estamos altos, especialmente en las ciudades de Puerto Viejo, en Manta, estamos muy altos. La responsabilidad del uso de mascarillas, hemos tenido que hacer una reunión con el doctor coordinador zonal de esa zona y también con el gobernador, con Tito Nilton, para pedirles de ayuda que contengan el número de aglomeraciones y la frecuencia de las aglomeraciones, limitando el número de personas. Yo le paso directamente los datos a usted, Jonathan. Muchas gracias. Gracias, ministro. Por favor, Andrea Samaniego, de Teleamazonas. Hola, buenas tardes. Al ministro de Salud quisiera consultarle si nos puede ayudar un poco con más detalles de este paciente que es de Los Ríos, llegó al país, se encuentra aquí en la ciudad capital, un poco cómo se encuentra el paciente en estos momentos y habla de 3 variantes, ¿verdad? Si nos puede explicar un poco más sobre el tema. Muy amable, gracias. Encantado, gracias, Andrea. A ver, sobre el ciudadano, se trata de un ciudadano de 50 años de edad que arribó al Ecuador desde Londres, en el Reino Unido, obviamente, pero que hizo un transbordo en Madrid el pasado 12 de diciembre del 2020.
este paciente o este pasajero tenía una prueba al arribo al país de una RT-PCR negativa. Es decir, que no había manera que nosotros podamos detectar que el paciente tenía, excepto por su procedencia, obviamente, que tenía la enfermedad. Por otro lado, esto sucede el 12 de diciembre. Es decir, es antes de que el Reino Unido anuncie a la OMS y 9 días antes de que el COE se manifieste con el estado de excepción. Sin embargo, una vez que nosotros supimos de la posibilidad del caso, lo contactamos igualmente que aproximadamente a las 14 familias. A los 14 familiares del mismo paciente. Y hemos hecho, como dijo este momento Caridad, son 655 casas y en 17 manzanas que se han explorado. El paciente no se encuentra en el Ecuador, disculpen, el paciente no se encuentra en Quito, el paciente está en Los Ríos y la muestra fue enviada al INSPI en Guayaquil, donde el doctor Alberto Orlando y su equipo son los que hicieron el diagnóstico a través de un sistema de secuenciación. Sobre las variaciones, el virus se adapta, el virus muta, el virus va tratando de sobrevivir y de cambiar respecto a las circunstancias. Esto es una cuestión normal de cualquier virus, esto es usual. Por ejemplo, uno tiene que vacunarse del virus de la influenza una vez al año, porque el virus ya mutó. Es decir, que si yo uso la misma vacuna del año 2019 en el 2020 ya no me sirve porque el virus cambió, mutó. Esto, lo mismo que ha hecho haciendo el ejemplo, la comparación con influenza, es lo mismo que sucede con el SARS-CoV-2. Este virus muta, se adapta, pero en este caso se ha demostrado que se transmite con una facilidad más grande. Nada más, no es más letal ni causa mayor problema de enfermedad. Obviamente, si es que se transmite más rápidamente, el problema es que vamos a tener muchos más casos, y muchos más casos, algunos de ellos, un porcentaje, aunque sea pequeño, va a necesitar más camas de hospitalización si es que es un paciente que tiene una mayor edad y tiene varias complicaciones, factores de riesgo, van a necesitar cuidados intensivos, etcétera. Pero la variación del virus es constante y es un fenómeno normal en este y en cualquier otro virus. Gracias. Valeria Heredia, de Diario El Comercio, por favor. Buenas tardes, autoridades. Por favor, me gustaría que me detallen un poco si las 14 personas que están en el cerco cercano del hombre van a ser también realizadas estas pruebas de secuenciación a ellos también para ver si ellos tienen la nueva variante, y también si estas 200 pruebas que se hicieron el fin de semana en Valencia también pasarán algunas por esta secuenciación. Y también insistirles si pensarán de pronto en algún confinamiento focalizado para evitar que se siga dispersando el tema de la nueva variante. Muchas gracias. Sí, Caridad, si quieres contestar, por favor, la segunda parte, que es lo que Valeria pregunta, y yo contesto el resto. Valeria, gracias. Sí, el presidente de la República tiene potestad para dictaminar estados de emergencia focalizados. En relación a eso, tu pregunta al ministro de Salud es muy acertada. Estas pruebas que se han hecho en Valencia, en la provincia de Los Ríos, primero deben dar positivo para luego de que den positivo ver la cercanía a ese cerco epidemiológico, la cercanía a la persona contagiada, para ver si es que también tiene relación con la nueva variante del virus. El presidente, a través del estado de excepción, quiso tomar medidas drásticas precisamente para evitar que esto suceda. Lamentablemente eso no fue posible y ahora la siguiente etapa será analizar la necesidad de tomar medidas focalizadas, y en eso, pues, obviamente lo que nosotros hacemos es basarnos en la evidencia científica, en la evidencia técnica, que entiendo estaremos al punto de empezar a recibirla en secuencia en relación a estos pacientes que están siendo investigados. Juan Carlos. Gracias, Caridad. Sí, Valeria, la secuenciación, es decir, determinar en la estructura del virus cuáles son las variantes respecto al primero o al inicial,
Es un proceso largo, es un proceso tedioso, necesita una capacidad muy grande para hacer este tipo una capacidad técnica muy grande, como lo tienen, por ejemplo, algunas de las universidades y nuestro INSPI. Por eso es que nosotros hemos ampliado los convenios con la Universidad de San Francisco, la UES, San Francisco de Quito, la UES, y también vamos a reforzar toda la capacidad de secuenciación que tiene en el INSPI, tanto en Quito como en Guayaquil. Eso es lo que nosotros hemos hecho, pero la secuenciación es una parte de la adaptación del virus. No se puede hacer a todas las personas y hay una estrategia muy bien determinada para ver a quién se le debe hacer o no. Por ejemplo, tendría que tener primero una PCR positiva, segundo, tendría que tener síntomas, tercero, tendría que tener, por ejemplo, una prueba de antígeno positiva, tendría que haber estado fuera del Ecuador, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Acuérdense que hay un caso en Colorado, en los Estados Unidos, en los cuales no hay relación con los pasajeros, sino que espontáneamente se ve la misma secuenciación, el mismo cambio, la misma variante. Es decir, esto es una cuestión común. Vuelvo a repetir, esto no debe preocuparnos tanto. Si bien es cierto, uno tiene la responsabilidad como gobierno de actuar en términos del cerco epidemiológico, el seguimiento y hacer la mayor cantidad de secuenciación que se pueda hacer. Tenemos esa responsabilidad, pero ese no es el problema comparado con la magnitud del problema que tenemos con las aglomeraciones internas. Ese es el problema. Eso es lo que puede hacer que el sistema sanitario del país colapse. Eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar y es con lo que tenemos que luchar. Gracias, ministro. Daniel Andrade de Vito TVO, por favor. Gracias. Buenos días, autoridades, ministro. Dos preguntas muy cortas. Usted tal vez no lo ha mencionado, no lo he visto referirse claramente. ¿Podemos hablar ya de un colapso sanitario una vez que las camas la semana anterior llegó a estar sobre el 90% de ocupación de las camas, tanto en Quito como en Guayaquil, las dos ciudades principales? Y usted se ha referido también en diferentes ocasiones sobre las 3 variantes. Estas 3 variantes que usted ha mencionado ya están en el Ecuador, es decir, aparte de la de Reino Unido, las otras 2 ya están en el Ecuador, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Comienzo con la más fácil. No solamente la de Reino Unido es la variante que se ha detectado acá. Y se detectó por el INSPI en Guayaquil del paciente que arribó de Londres con transbordo en Madrid el 12 de diciembre del año pasado. Esa es la pregunta fácil. La otra, ¿colapso sanitario? No, colapso sanitario quiere decir cuando ya todo se cayó, se destruyó y yo no tengo manera de controlar. Nosotros tenemos una estrategia muy bien definida desde el 22 de marzo del año pasado, que es la repotenciación de todo lo que es la atención primaria de salud. Seguimos enfatizando que eso es lo que a nosotros nos ha dado el éxito que tenemos en términos de la contención del virus. Nosotros tenemos 2 carpas bien definidas en cada uno de los dispensarios, en cada uno de los centros de salud del país a nivel comunitario. Hemos reactivado el sistema de médico del barrio, tenemos relaciones con los líderes comunitarios, con los vecinos del barrio como para contener ahí. Sin embargo, esto es una parte y eso se refleja en realidad, mire cuánto tenemos nosotros de porcentaje de ocupación de camas destinadas solamente a COVID, porque contenemos esa parte. Pero obviamente tenemos una población, especialmente la que es vista o por el IES, personas una población que es de mayor edad y que es atendida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la cual hay una demanda muchísimo más grande por su estado, por su edad, por sus comorbilidades de atención en unidad de camas en unidad de cuidados intensivos. Tener el 90% de UCIs llenas en Guayaquil y en Quito no representan un gravísimo problema. Nosotros tenemos la capacidad de seguir ampliando eso. ¿Por qué no tenemos ampliados más camas con más disponibilidad? Debería estar alrededor de entre el 80 y el 90%. Eso es lo correcto de hacer. ¿Por qué no ampliamos más? Porque es inútil. Nosotros no podemos tener camas de unidad de cuidados intensivas todas listas con una enfermera parada al pie de la cama. No es así. Es como tener un avión, valga la analogía, parado sin estar funcionando. Las camas tienen que ser funcionales. Tenemos un plan
sabemos cómo hacer, hemos hecho una habilitación muy buena en todas las áreas de hospitales que se necesitan, pero también si es que muchos más pacientes llegan a causa de las aglomeraciones, a causa de la irresponsabilidad de autoridades y la falta de corresponsabilidad misma de la gente, vamos a tener un desastre. Y eso no lo tenemos en este momento, y lo digo enfáticamente, el sistema de sanitario no está colapsado, estamos preparados para hacer hasta un límite. Gracias, ministro. Pablo Vélez, de W Radio Ecuador, por favor. Araí Vega, de Diario La Hora, por favor. Buenas tardes, autoridades. Hola. 1:30. Buenas tardes. Estás un poco cortada, pero te escuchamos. Perfecto, gracias. El señor ministro Carlos ha manifestado que en efecto hay personas sancionadas por haber falsificado sus pruebas PCR. Quisiera saber si nos pueden decir de cuántas personas hablamos y cuál es el proceso con esas personas. ¿Si se ha vuelto a hacer una prueba? ¿Qué resultado han tenido? Y también quisiera solicitar los datos de ocupación hospitalaria, porque lamentablemente hace varios meses la página del Ministerio de Salud da el detalle por provincia de ocupación hospitalaria, de muertes, etcétera, pero esa información dejó de subirse al portal de salud de los casos de coronavirus, y sí quisiera saber si nos pueden ayudar también con los porcentajes de ocupación. Sí, gracias, Araí. Mire, nosotros tenemos unas camas de hospitalización para COVID. Directamente están a un 83% a nivel nacional. Y de UCI del 93%, eso es nacional. Pero tenemos los datos que se suben todos los días. Ahora en realidad son 3 veces por semana, pero lo vamos a retomar diariamente, en la cual está usted por provincia y tiene la ocupación y tiene el número de positividad de los casos, llamadas del 171 y también los casos de emergencia por infección respiratoria aguda grave. Si todos esos datos están abiertos, quizás no estarán en el portal, voy a verificar esto de manera de que ustedes tengan la información más oportuna y más certera de una vez. Pero son esas dos cosas. Con esto yo termino. Gracias. En relación a la parte de su pregunta que se refiere a las detenciones que se han hecho por las pruebas falsificadas, tenemos 7 personas que están puestas a orden de la Fiscalía y 260 casos que están en Fiscalía. Es decir, se están revisando 260 pruebas de COVID, digamos, diagnósticos de pruebas de COVID que tienen algún origen dudoso para quienes están revisando que sean legítimos esos resultados de las pruebas. Perdone también. ¿Y con quienes se comprobó, se les hizo una prueba? Claro, vienen con un papel que suena chueco, que no se ve bien, se les hace la prueba obviamente, pero estos no van al APO, van al APO en la cárcel, ¿no? Exacto, y no solamente que se les hace una prueba, sino que el momento que se detecta que la prueba que presentan es falsificada, pasan a la prueba, pero pasan también a órdenes de la Fiscalía, porque esa es la forma de proceder con un documento falsificado. Siguiente pregunta, por favor. Patricio Pérez, de Diario El Norte, por favor. Muchísimas gracias, Caridad y señor ministro. Un gusto intervenir con una inquietud que quiero trasladarla también de la preocupación que tiene el sector norte del país. Me refiero a la provincia de Imbabura y principalmente a la provincia del Carchi. El gobierno anunció la apertura del puente de Rumichaca para el 16 de este mes. Yo quisiera saber, señor ministro, si a través del COE esta situación está confirmada o es que de alguna manera con las circunstancias un poco preocupantes, no diría un poco, grande preocupación que tiene el país, esto se va a dejar obviamente de lado, o sea, se va a mantener, digamos, el cierre de la frontera. Esa es la inquietud que le ha trasladado, señor ministro, y no sé, Caridad, también si me pueden absolver. Si me permite, ministro. Patricio, sí, muchas gracias por su pregunta. Ayer precisamente estuvimos en la frontera norte con el presidente Duque y el presidente Moreno haciendo una visita al puente de Mataje.
y se tocó uno de los temas más importantes en la reunión bilateral que se dio posterior a la visita, fue precisamente el estado de apertura de la frontera, dada la situación en la que se encuentran ahora tanto Colombia cuanto Ecuador. Colombia está en un estado más grave que el de Ecuador en relación a los contagios. Ecuador todavía no está en ese límite y esperemos que no llegue, pero en relación a eso la conclusión fue que hay que reanalizar lo que se está viviendo en los dos países en relación a las cifras de contagio para tomar una decisión final con miras a ese 16 de enero. Muy probablemente lo primero que se va a hacer es estructurar un plan de acción que permita que la apertura de la frontera sea gradual, digamos, no sea de un día para otro puede entrar y salir quien salga, sino que sea una apertura gradual, una apertura que contenga restricciones muy claras, una apertura que además exija que se cumplan medidas extremas de bioseguridad y ver cómo se la va aplicando, pero siempre el antecedente de la decisión final va a ser revisar las estadísticas científicas que cada uno de los dos países tiene, sobre todo en las ciudades fronterizas, en cuanto a los contagios. Este es uno de los temas importantes que se tratarán también esta tarde en la reunión del COE, así que yo creo que para el final de la tarde tendremos algo más concreto en relación a eso. Siguiente pregunta, por favor. Carlos Hidalgo, de Cero Latitud, por favor. Estimado ministro, en su proyección en términos sanitarios, ¿cuál sería esta para el primer semestre de este año en función de las variantes y los nuevos elementos que van apareciendo? Y una preocupación o un comentario de quienes nos siguen. ¿Se ha pensado en el confinamiento, así como lo están haciendo países europeos, en función de, claro, las cifras que puedan proyectarse? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es un tema muy delicado. Creo que nosotros tenemos, si es que llega el momento en que estamos completamente saturados del número de camas o eso sobrepasa nuestra capacidad, lo haremos y podemos volver a un confinamiento. Siempre y cuando la Corte Constitucional también apoye ese tipo de decisiones. Pero este definitivamente no es el momento de hacerlo. Yo creo que tenemos la capacidad de este momento de contener o continuar conteniendo el virus a nivel y la diseminación, la transmisibilidad a nivel de toda la parte comunitaria. Como le digo, si algo hemos tenido de diferencia es la atención primaria de salud, médico del barrio y todo lo que yo ya he hablado. Eso se refleja también en un bajo porcentaje de ocupación de camas COVID de hospitalización. Sin embargo, como vuelvo y repito, las unidades de cuidados intensivos es otro cantar, especialmente en los hospitales del IES, de las Fuerzas Armadas, que atienden una población diferente. La vacuna viene, estoy de viaje, justamente hoy llego a Washington para un poco conversar sobre la posibilidad de que nos den más vacunas, porque estamos preparados desde hace más de 2 meses, estamos haciendo toda una cuestión de seguimiento, como he anunciado también con academia, también con la sociedad civil, con los empresarios, con varias instituciones comunitarias también, perdón la redundancia en eso, para que nos ayuden a la parte de la distribución de la vacunación. Pero mi llegada ahora a Washington es justamente para tratar de que más vacunas lleguen, porque tenemos la capacidad de distribuirlas de una manera más adecuada. Esa yo creo que es la luz. Las variantes van a venirse, ahora tenemos identificadas 3, la próxima semana serán 5 más, la siguiente semana serán 4 más. Eso es algo corriente, usual, que sucede en los virus. Sin embargo, obviamente nos preocupa enormemente la capacidad de transmisibilidad de las vacunas, del virus en este caso, de estas variantes de mutaciones. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Henry Córdoba, de CRE Satelital. Señoritas autoridades, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Una pregunta puntual para la señora Secretaria General de Comunicación, Caridad Vela. Por favor, desde el Gobierno Nacional, si tiene injerencia en esto en el servicio público. Hasta el 18 de este mes estaba previsto o se recomendaba el tema del teletrabajo. ¿Cuál va a ser la posición puntual en torno al tema desde el Gobierno Central
y cuál va a ser asimismo la recomendación que se emita para el COE nacional en torno al trabajo en el sector privado, por favor. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. En las últimas resoluciones del COE se dictaminó que el teletrabajo debería potenciarse al máximo. En cuanto a las instituciones públicas, la regulación es teletrabajo y con presencia de los funcionarios solamente en los casos en los que es necesaria físicamente su presencia en las oficinas, pero en ningún caso esa presencia debería superar el 30% del aforo físico que tiene cada una de las oficinas. En cuanto a la empresa privada, nos corresponde hacer lo mismo que hacemos con los COEs cantonales, exclusivamente sugerir y exhortar para que se cumplan o se copien o se clonen, se repliquen las medidas que a nivel de gobierno nacional se están tomando en las instituciones que directamente están bajo su injerencia. Yo pienso que la empresa privada no tendrá problema en apegarse un poco a este ejemplo que está dando el gobierno nacional, porque de manera productiva ellos deben precautelar la salud de todos sus trabajadores para acercar un poco ese futuro de retornar a mantener niveles de productividad similares a los que teníamos antes. Y esta es la única forma de prevenir contagios. Si prevenimos contagios, vamos a poder reactivarnos más rápido de lo que estamos haciendo en este momento. De tal manera que eso es, nosotros seguimos con el 30% máximo de ocupación de los aforos y el resto en teletrabajo, y exhortamos a que todos hagan su parte en este sentido. Gracias. Gracias. La última pregunta, por favor, de Gabriel Caistahuano, de Punto Rojo Radio de Madrid. Buenas tardes, autoridades. Mi nombre es Gabriel, le hablamos de acá desde Madrid, España. Un gusto saber de las gestiones de salud que se está desarrollando en nuestro país, Ecuador, pero para nosotros que estamos fuera de nuestro país tenemos otra visión de ver cómo el sistema sanitario, el sistema que está montado en nuestro país es preocupante. Quiero preguntar sobre las vacunas que han llegado a nuestro país de Ecuador. ¿Qué coste tienen luego de la primera vacuna que se tiene que vacunarse en todo el país? Naturalmente vendrá la segunda vacunación. Todo esto, el gobierno va a costear todo este medicamento, o simplemente luego será vendido, o habrán, como se ha visto en ocasiones anteriores, mafias que se preocupan en distorsionar todo este sistema que está montado. Sí, Gabriel, yo quisiera más bien hacerle a usted la pregunta, porque si usted está viviendo en Madrid y está viviendo en España, ¿le preocupa la situación, cómo se ha manejado aquí en el Ecuador? Porque las cifras las podemos comprobar y podemos cotejar. Nosotros tenemos un número de muertes por millón de habitantes muchísimo menor que España, por ejemplo, a pesar del horror que fue Guayaquil en las primeras semanas del año pasado. Entonces, ¿puede aclararme cuál es su preocupación? La preocupación mía es las vacunas que han llegado, 50,000 vacunas, ¿a qué precio o esas van a ser costeadas por el gobierno? Sí, pero esa no es una preocupación del manejo de una pandemia, pues lo siento. La otra cuestión es, las vacunas todavía no llegan la semana del 18 al 22. Y son 50,000 vacunas de lo que se tiene ahora. Estoy viajando a Washington, como lo repito, para ver si es que nosotros podemos ampliar la capacidad de recepción, la disponibilidad de las vacunas vacunas acá. Y también quisiera que me permitan un poquito, les debo esta información, compartir pantalla, si fueran tan amables, un segundo nada más, porque es la disponibilidad de camas de la red hospitalaria del Ministerio de Salud Pública, no es de la red ampliada, y que tienen sobre Pichincha, Guayas y Nacional. Voy a dejarles un minuto, por favor, para que ustedes puedan tomar las notas que son las correctas. Entonces, con esto y con la siguiente diapositiva, que es esta, de Quito, Guayaquil y Cuenca, y que vamos a mandarles a ustedes de este momento para que tengan todos el acceso. No creo que sea una situación enteramente preocupante, ni que que ha rebasado nuestra capacidad. España y parte de Europa está esperando la tercera ola de repunte de contagios, y creo que la situación del Ecuador es completamente diferente.
Gracias, ministro, mil disculpas, se nos había quedado una pregunta de Daniel Borja de Canal 1, por favor, esa es la última pregunta. Señor ministro, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Tenga la bondad, según las proyecciones que el INSPI y el Ministerio de Salud han realizado de los contagios de Quito y de Guayaquil, de las ciudades más grandes, tanto de Navidad como de fin de año, ¿cuál es el índice de contagios que se espera para los próximos 15 días? Porque usted hablaba en un inicio de las aglomeraciones, de la desobediencia, y ahora con el tema de la nueva cepa tenemos incluso situaciones de que se registraron aglomeraciones en los ríos en las festividades de Navidad y fin de año. Esto quiere decir que si pese a que hay el cerco epidemiológico de esta persona, podría incluso haber personas que no están en este cerco. ¿Cuál es la proyección para los próximos 15 días, por favor? Sí, tanto como en los ríos, y le agradezco por esta pregunta, Daniel. En realidad es... en los ríos nosotros tenemos que hacer proyecciones como las hacemos también en el resto de las provincias, pero también son proyecciones que están basadas en los índices de contagio. Para eso se hace la tasa de contagio, que es un indicador duro, que se llama el RE, o tasa de contagio en realidad, o el número reproductor efectivo, y en la cual tenemos las proyecciones. Esa sería este momento difícil de explicarle, porque es que en cada una de las provincias del Ecuador, pero lo vamos monitoreando. Si usted me manda un correo o le hago llegar directamente esta información con muchísimo gusto. Pero tenemos una proyección de si nosotros no hacíamos, si es que el coronel Zapata a la dirección del COE no hacía lo que hizo, corriéndonos del riesgo de que después nos bajaron el estado de excepción y no poníamos la limitación que teníamos en Navidades y Año Nuevo, esto era un desastre terrible. Pero como se logró efectivamente disminuir la tasa de movilidad, la tasa de aforo, la mayoría de la gente tuvo mayor conciencia de la limitación de fiestas y de festividades y de reuniones en estos dos fechas que humanamente son tan sensibles, pues este rato lo estaríamos lamentando. Yo le puedo mandar eso también, le ofrezco mandar inmediatamente las tasas de contagio por provincia y también nacionales para que usted tenga la idea. Y perdone que se me quedó una respuesta para Gabriel, que gentilmente está uniéndose desde España, y es los precios de las vacunas los va a pagar y los va a costear enteramente el gobierno. Los precios varían y no le puedo dar las cifras porque hay una cuestión de confidencialidad que hemos firmado con cada una de las farmacéuticas, aproximadamente entre 10 y 20 dólares por vacuna. Eso no quiere decir por dosis, que incluye las dos dosis. Estos son los que nosotros estamos manejando como temas. Pero seguimos en una negociación permanente. Esperamos que más ofertas vayan en el camino y que nosotros podamos hacer mejores negociaciones en el futuro. Muchas gracias, señor ministro. Solamente algo que se me precisó por puntualizar. ¿Se va a hacer tal vez una exhortación a los COEs cantonales, señor ministro, para mayor control en el servicio de transporte público? Porque ya se demostró un tema en Italia, en España, en Reino Unido, de que el mayor foco de contagio es el transporte público, y aquí prácticamente no se está haciendo nada con el control de aforos en el transporte público. Sí, me encanta su pregunta y su sugerencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes están acá para darnos sugerencias basadas en las evidencias que acaba de mostrar. Me encanta lo que acaba de decir. Nosotros tenemos que exhortar a que cada COE, cantonal, pequeño, local, inclusive provincial, puedan en este momento tener una limitación en términos del aforo, en el uso de las mascarillas, distanciamiento social, etcétera. Y no es solamente el transporte en los buses, es el transporte interprovincial, es también la aerovía, son todos los medios de transporte que se van haciendo. Esto es bien importante que se tenga esta conciencia sobre la importancia. Y además, conjuntamente hay otra parte importantísima que usted menciona, no es solamente en el transporte público, es muy importante eso, pero también tiene la otra parte, el interior de las casas. No pueden reunirse las personas, más de 10 personas, por ejemplo, podría ser adecuado, sin que sea con ventilación adecuada, etcétera. Pero esa ya es una responsabilidad del COE, no es una responsabilidad del gobierno. Nosotros tenemos las camas listas, las UCIs listas, un sistema de articulación brutal que se hizo en términos de la atención primaria de salud. Y miren las cifras, compárenos con cualquiera de los otros países, Alemania, Inglaterra, el Reino Unido en general, los Estados Unidos y los países,
la mayoría de los países de América Latina, y estamos en mejor circunstancia, pero si nosotros no tenemos la conciencia de esa corresponsabilidad y le seguimos tirando piedras al gobierno y señalando al gobierno como responsable, no vamos a salir adelante, señores. Muchísimas gracias, Sole. Creo que esa era la última pregunta, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, secretaria y ministro. Esa fue la última pregunta. Les agradecemos a todos. Gracias, señores periodistas. Simplemente para resumir en una pequeña capsulita, lo más importante de recalcar a la ciudadanía también para evitar, sí generar preocupación, pero tampoco queremos generar pánicos, es que esta variante del virus es más contagiosa, mucho más contagiosa, pero no es más letal. De tal manera que aquí el llamado a la ciudadanía es para estar pendientes de los síntomas que tienen, para que en caso de que sean contagiados, tener una detección temprana y que las autoridades de salud puedan actuar de manera preventiva más que ya reactiva el momento que se presentan estados de gravedad. No está colapsada la capacidad hospitalaria en el país, pero sí estamos en los límites. Si no hay cuidado de la población, nuestra capacidad hospitalaria tiene capacidad de reacción para seguir activando las medidas y las camas y las manos de profesionales de la manera que ya sucedió el año pasado. Sin embargo, todo tiene un límite, de tal manera que nuevamente el llamado a la conciencia ciudadana para evitar que alcancemos esos límites. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de usar mascarilla, tenemos que mantener distanciamiento social y el lavado de manos y de las superficies con las que tenemos en contacto también es sumamente importante. Y es vital que los municipios, que a través de todos los COEs cantonales, que los alcaldes tomen la decisión de controlar, que tomen medidas que son importantísimas y fundamentales en este momento para contener este nivel de contagios que estamos viviendo. Lamentablemente en estos días vamos a ver las consecuencias de lo que sucedió, no solamente en Navidad y Año Nuevo, porque ventajosamente con el estado de excepción que estuvo vigente en esos 2 fines de semana, se pudo generar una acción muy importante liderada por Juan Zapata en el COE Nacional y las otras autoridades de control. Sin embargo, en esos días se dieron desafíos sociales brutales en relación al estado de excepción y en los días siguientes a cuando fue dictaminada la nulidad del estado de excepción, también hubo una explosión de aglomeraciones sociales cuyas consecuencias vamos a ver en estos días. Está en nuestras manos evitar que en nuestro país se viva una nueva catástrofe como la que experimentamos en Guayaquil a inicios de la pandemia. Si bien ahora estamos más preparados, no habrá preparación suficiente si es que no contamos con el apoyo de los medios de comunicación para no dejar de pasar el mensaje de cuidado personal y el apoyo de la ciudadanía atendiendo ese mensaje que estoy segura que ustedes nos van a ayudar a dispersar. Todos tenemos que cuidarnos, la pandemia no ha sido superada y si no nos cuidamos podemos entrar en momentos críticos. Muchísimas gracias por su presencia, estamos a las órdenes. Ustedes saben cuáles son los canales de comunicación que la SECOM mantiene abiertos con los medios de comunicación, así que a través de esos canales estamos dispuestos a responder cualquier duda y yo creo que dada la situación que tenemos en esta semana, la próxima rueda de prensa que convocaremos será el día miércoles. Daremos llegar oportunamente la hora de esta convocatoria para mantenerlos actualizados con toda la información relacionada con COVID-19. Muchísimas gracias, que tengan todos una buena tarde.